Bueno, yo, antes que nada, muchas gracias por estar del otro lado, disfrutando, espero, esta charla, que es un poco una charla donde les voy a contar cómo emprender un sitio, en este caso un medio digital de entretenimiento, y bien como lo dice el título, sin morir en el intento, ¿no? Entonces les quiero contar un poquito mi historia, de dónde viene esto, y ayudarlos, obviamente, a tomar quizás decisiones, por lo menos desde mi experiencia, que me ayudaron mucho para crecer esto. Como bien digo, este es un mundo cargado de medios de comunicación. Muchos medios en papel se están pasando al mundo digital por obvias cuestiones, inclusive económicas. Hay muchos influencers hablando de estos mismos temas, youtubers, bloggers, podcaster, etcétera. Pero bueno, hace 5 años, ya casi 6, en junio del 2015, me animé a emprender con dos amigos, básicamente. Y refuerzo la idea de amigos porque creo que a la larga es fundamental que con quien hagas un emprendimiento tengas algún tipo de relación, no solo profesional, sino de confianza. Creo que eso es fundamental y lo voy a repetir seguramente un par de veces a lo largo de esta charla. Así que nada, un poco es eso, ¿no? Ayudarlos a que se impulsen, a que tengan el conocimiento de ciertas cosas, pero les voy a contar muy, muy rápido de dónde vengo para que entiendan que yo no ni siquiera soy un inversor ni un empresario, sino una persona con una trayectoria, con una historia y con muchas ganas justamente de iniciar este emprendimiento. Yo vengo bastante del mundo digital, hace más de 20 años que trabajo de alguna manera dentro de la internet, en el mundo digital, creando sitios, trabajando para otros medios. Trabajé en sellos discográficos independientes de diferentes países desde la República Argentina. Hoy vivo en México hace 11 años. También soy músico, toqué durante muchos años, giré alrededor del mundo. ¿Y por qué les cuento esto? Algunos me van a decir, bueno, no, quizá la música no tiene nada que ver, pero sí. ¿Por qué? Porque con mi banda de rock viajé a muchos países y realizamos entrevistas en muchos medios, lo cual a mí me dio la fortuna y la capacidad de entender cómo hablarle al público, cómo hablarle a un entrevistador, a un periodista, para de alguna manera aprender cómo moverme en el mundo más social, ¿no? Creo que es importante también desarrollarse a nivel social por todo lo que les voy a contar en lo que viene. Soy diseñador gráfico recibido, si bien no me dediqué al 100, hice mis trabajos de diseño, pero esto es importante porque el diseño gráfico es comunicación social y la comunicación es algo que siempre, siempre me apasionó, por eso termino creando un sitio que se llama Spoiler Time y hoy en día, a casi 6 años de haberlo creado, y ahora les voy a contar los procesos de cómo lo hicimos, les voy a contar un poquito cómo armarlo, cómo mantenerlo y sobre todo cómo monetizar. Spoiler Time hoy se convirtió a 6 años de su creación en uno de los sitios o medios de cine y de series más leídos en Latinoamérica. Nuestro mercado principal es México, le sigue España, el cual es un país al que no hicimos nunca una acción directa y ustedes saben muy bien que el español no es el mismo en Argentina, como en México, como en España, pero sí nos llama mucho la atención haber llegado a ese mercado y Argentina, Chile y Colombia son los mercados que le siguen. Les voy a contar entonces cómo lo armamos y ojalá en serio les sirva para que se animen ustedes en el momento que se sientan en confianza de emprender un proyecto, ya sea, como les dije antes, un medio de comunicación digital o cualquier otro proyecto. Creo que hay muchas cositas que les puedo contar que les van a ayudar a eso. Les voy a hablar de quiénes somos los socios, cómo se formó el equipo, cómo realizamos los contenidos, cómo trabajar más o menos el paso a paso, cómo generar ventas y un par de detalles más que ojalá los ayuden a este posible emprendimiento o en el momento que tengan que decir si sumarse a una empresa quizás que reúna ciertas cualidades a la hora de tomar una decisión. ¿Cómo y con quién hacerlo? Para mí es el primer punto importante, se los decía hace un ratito, es sentar esa base, ¿no? Esa base que de alguna manera es esa vieja frase de los ladrillos tienen que estar bien cimentados para hacer crecer una estructura. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Me junté con un amigo con el que trabajé hace 10 años atrás en Buenos Aires, en un sitio web que era de hecho una red social bastante importante en Argentina. Lo conocí ahí, él se encargaba de toda la parte de producto, de cómo realizar la experiencia del usuario, páginas web, y tiene una experiencia desarrollando contenidos digitales. Me junté y le dije, Alejandro Sena, ¿por qué no vamos a almorzar un día? Porque tengo ganas de en conjunto hacer un sitio propio, algo que no simplemente sea por amor al arte, sino buscar un negocio.
creo que también es importante enfocar y saber para dónde o por qué uno quiere emprender, en este caso, un medio. Él me sacó una lista de ideas, entre ellas había una que decía un sitio que te spoilee las series. No lo tomen a mal esto. En ese momento, sobre todo en la industria, la palabra spoiler era casi una mala palabra, pero no era la idea esa, no era la idea matarte lo que había pasado en un episodio, sino empezar a crear un sitio donde la gente se sienta segura de poder hablar con nosotros sobre lo que está pasando en el mundo de las series. En ese momento, el sitio Spoiler Time solo tenía planeado hablar de series. ¿Por qué? Porque buscamos un nicho muy, muy directo para entrar con la gente, en el que no había, por lo menos en México y a nivel Latinoamérica, ningún sitio fuerte especializado en el mundo de series, y nosotros nos metimos, nos sumergimos con todo directamente en este mundo. Lo primero que le pregunté es, ¿esto cómo se monetiza? ¿Se puede monetizar? Me dijo, sí, y me explicó. Y ahora al ratito estar cómo lo hacemos. Pero, ¿qué había que hacer? Formar un equipo. Y para ese equipo lo que también decidimos es meter otros socios. Siempre cuando hay tres y hay que hacer una votación, de alguna manera 2 contra 1 ganan. Entonces es mucho más fácil en un número impar de socios que una decisión en la que pueda haber dudas se termine decidiendo a partir de una votación. Entonces creo que el número 3 era ideal. Uno de mis socios está dedicado, que es Alejandro Sena, a la parte técnica, a el desarrollo, a ver quién va a diseñar el sitio, quién lo va a programar, que todo funcione, que todo esté en ese lugar. El otro es un socio que está en Argentina. ¿Y por qué les digo esto? Porque es importante que sepan que nosotros trabajamos de manera remota. Creo que el trabajo remoto, sobre todo, se acrecentó ahora con la pandemia. Es algo que nosotros venimos haciendo desde el día cero. A nosotros la pandemia en ese sentido no nos afectó. No tenemos un lugar físico donde trabajamos, donde los empleados van. Entonces creo que el trabajo remoto es muy importante si uno lo sabe llevar adelante, ¿no? Estar conectado, WhatsApp, etcétera, 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 pero lo llevamos de esa manera. Entonces, el tercer socio, Fernando Lozano, desde Buenos Aires, él es licenciado en letras, él es el que se encarga de toda la parte de los contenidos escritos, la lectura, la corrección, etcétera. Y yo, que soy la tercera pata, les conté al principio cómo me fui relacionando en el mundo del entretenimiento. Bueno, a mí me toca de alguna manera manejar el equipo completo, inclusive estar por encima de mis socios y las relaciones públicas, que creo que son muy, muy importantes a la hora de relacionarse, en este caso y en nuestro caso, con las distribuidoras de series, con los canales como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, etcétera, ¿no? ¿Cómo empezamos? Primero hay que buscar un nombre. Entonces, en un brainstorm de nombres salió el tema de Spoiler Time. En su momento la página se llamó It's Spoiler Time, y nos arriesgamos porque sabíamos que era un nombre complicado, pero siempre en nuestras descripciones era, bueno, métete bajo tu propio riesgo, básicamente, ¿no? Pero lo que queríamos era eso, ¿no? Tener como inmediatez en lo que estábamos hablando. En ese momento no había ningún medio que hable en el momento de series, y ninguna de las cadenas lo hacía. Si hoy se dan cuenta y siguen las cuentas de Twitter, por ejemplo, de Netflix, básicamente te están contando lo que va pasando en las series, sobre todo con series que son semanales como Luis Miguel, por ejemplo, para darles un ejemplo. ¿Qué hicimos? Bueno, formamos un pequeño equipo. Yo venía de un sitio web que había realizado con otra gente llamado Loco por el Cine, entonces ya conocía varios escritores o gente periodistas del mundo del cine que, cuando les conté del proyecto, se sumaron enseguida y nos pusimos un deadline. Básicamente el deadline era, ok, de acá a un mes tratemos de armar algunos contenidos escritos, ir publicándolos, a armar nuestras redes sociales, mientras el sitio web, el .com, se va diseñando y desarrollando. Creo que fue importante armar esa base que les decía antes para poder salir en un momento. Al mes de habernos juntado, ya teníamos el nombre, teníamos las redes sociales para empezar a publicar, teníamos contenidos, íbamos probando, íbamos sumando seguidores, íbamos pautando en Facebook para crecer esa base de fans. Y recuerdo perfectamente el día que lanzamos, que fue el 1 de octubre de 2015. Si se ponen a pensar, desde el día que me senté a comer con mi futuro y hoy presente socio y pusimos en la mesa las ideas, tardamos 3 meses en iniciar el proyecto. Claro, ¿qué tiene esto de importancia? El tema de que estamos haciendo con seriedad el trabajo es una conjunción de cosas. Es fundamental que para hacer crecer y mantener y sobrevivir en este mundo, esa constancia, esa confianza entre los socios, y un tema importante, el dinero. Claro que tuvimos que poner dinero. Hicimos un estudio entre nosotros de cuánto dinero teníamos que poner, durante cuánto tiempo lo íbamos a poner, ¿para qué? Para pagar la infraestructura, para pagar un diseñador, para pagar a los colaboradores, a los que escribían, la pauta en redes sociales,
mensuales. Entonces, bueno, hicimos un cálculo de que por lo menos durante un año los 3 socios podían poner una cierta cantidad de dinero por mes para básicamente solventar todo lo que estaba pasando, con la idea de empezar a buscar al sexto mes con ya una base de fans definidas, con ya una cantidad importante de contenidos y con un posible nombre que la gente empieza a relacionar para salir a buscar las marcas que podrían pautar en el contenido que estábamos haciendo. Para armar el equipo, para mí es que es otro tema fundamental, y los contenidos, creo que nosotros siempre trabajamos desde un enfoque de honestidad con lo que escribimos, con lo que decimos. Somos muy orgánicos en la manera de contar lo que vemos. Velocidad, creo que es muy importante, no sé, salir con noticias urgentes, rápido, sobre todo en un mundo donde hoy el primer tweet que aparece de una noticia, muchas cuentas lo replican. Entonces intentamos ser lo más rápidos posibles, intentamos tener muy buena información y de a poco ir encontrando el rumbo de cómo escribir y cómo llegarle a la gente. Algo que durante 6 años les puedo asegurar que cambiamos muchísimas veces, tratando también de readaptarnos un poco a cómo es el mundo de hoy y a cómo corre la velocidad, sobre todo en el mundo del entretenimiento y en el mundo de las series en su momento, y unos años después nos metimos en el mundo del cine también. ¿Por qué nos metimos en el mundo del cine? Porque vimos que había una necesidad de nuestro público también sobre el cine, porque de alguna manera es como el hermanito mayor de las series, el público básicamente es el mismo, y vimos una oportunidad también económica de, obviamente, poder empezar a vender a lo que son las grandes distribuidoras de cine, publicidad o contenidos dentro de nuestro sitio. Algunos diferenciales y cómo lo hacemos, obviamente tratar de desarrollar contenidos interesantes, nunca copiar, pero sí mirar. Creo que uno cuando mira y observa cómo se están haciendo ciertas cosas, es importante no cerrarse, no pensar que uno tiene la razón y como uno escribe o hace un video es ya la única manera que hay. Y además hoy la inmediatez, por ejemplo, como redes con TikTok, donde la gente en un minuto, en 5 segundos, 10 segundos va pasando contenidos, bueno, hay que ir adaptándose a los diferentes formatos. ¿Qué empezamos a hacer también? Shows en vivo. Creo que era muy importante ponerle cara al sitio, que los que estábamos detrás del sitio tengan una cara para la gente, y ahí es donde yo también entro a generar contenidos para el sitio. Ya no solo paso a ser un director o un encargado de las relaciones públicas con las marcas, sino que también paso a ser una cara. En ese momento también buscamos algunos generadores de contenido, algunos influencers, los invitábamos, los contratábamos para alguna que otra campaña, para que también el sitio empiece a tener un poco más de relevancia en este nuevo mundo, donde los influencers tienen claramente una relevancia, sobre todo en este tipo de contenidos. ¿Qué hicimos hace un par de años también? Meternos en el mundo del podcast. Teníamos la parte escrita, teníamos la parte de videos, los shows en vivo, transmitíamos en YouTube, en Facebook, y nos quisimos meter en este nuevo mundo del podcast, que es básicamente simplemente audio, simplemente que no suene como algo sencillo, sino que es bastante complicada también la producción de un podcast, pero lo que quisimos es meternos también en los audífonos de la gente cuando va a trabajar, cuando está en el auto, y no solamente esperar a que uno esté o sentado en la computadora o sentado en el celular, sino que podríamos estar abriendo un muy buen mercado también en el mundo de los podcasts. Por eso también nos metimos bastante. Hoy en día, a un año y un par de meses de iniciar en el mundo del podcast, tenemos 10 podcasts originales. ¿Qué significa todo lo que les estoy contando hasta el momento? Es que no se necesita crear una hiperempresa ni juntarse con 10.000 personas para poder desarrollar algo de éxito. La realidad es que nosotros, a partir del sexto mes, mostramos nuestros números, nuestros resultados, y todo eso a través del tiempo y durante estos 6 años casi que llevamos, lo fuimos reforzando con cada vez mejores contenidos, sumando gente que haga mejores escritos, mejores videos, y las marcas empezaron a interesarse porque teníamos buenos números, porque teníamos credibilidad, porque manejamos de alguna manera bastante natural en los contenidos que hacemos. Muchas marcas nos empezaron a mandar contenidos exclusivos, especiales, entrevistas, inclusive regalos, giveaways, material de sponsorship para nuestros shows, porque vieron que somos, que trabajamos con naturalidad, siendo muy, muy orgánicos con nuestras opiniones y lo que hacemos y lo que hablamos, y además con una muy buena llegada. Todo esto se fue construyendo a través de casi 6 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero
se los cuento porque no es que hay que esperar la oportunidad de que una empresa te venga a buscar. Creo que si uno de entrada cimienta bien esas bases, se junta con la gente correcta, trabaja con honestidad, con respeto, con velocidad y con gente bien capacitada, porque obviamente cada uno de nuestros colaboradores tiene una capacidad, tiene un plus que quizás en otros lados no lo tienen. Creo que todo eso es una muy buena conjunción. Lo último, claro, me van a decir cómo viven de esto, cómo monetizan. Bueno, de entrada siempre supimos que necesitábamos generar estos números para salir a vender. Una vez que teníamos una buena base de fans, una buena cantidad de visualizaciones en el sitio web, armamos nuestra Media Kit. En nuestro Media Kit mostramos esos números, mostramos cuál es nuestro target, cuánto porcentaje de hombres, cuánto de mujeres, cuáles son las edades. Todo eso se saca de las analíticas del sitio, de las analíticas de las redes sociales y en base a eso seleccionamos ciertos productos. Una nota escrita, un video con tantas reproducciones en redes sociales, etcétera, etcétera. Tenemos un listado enorme de productos hoy en día que cada uno de esos se venden. Pero ¿cómo se venden? Nosotros siempre fuimos de la idea de tener contenidos que generen un resultado. Nunca fuimos de la idea de bombardear un sitio de banners. Creo que sí, la peor experiencia que tiene un usuario es entrar a un sitio, sobre todo desde el celular, porque hoy el 80% o el 90% del tráfico de las páginas web vienen de los celulares. Entonces, imagínense abriendo el celular y no pudiendo leer básicamente porque estás bombardeado de banners, tener que estar cerrando banners. Nunca fue nuestra estrategia y creo que hasta el día de hoy lo agradecemos. Sí, después incorporamos algunas cosas que les voy a contar, pero ¿qué hacíamos nosotros? Asegurar resultados. Los famosos KPI, ¿no? O los KPI, que son, por ejemplo, si yo te vendo un video con un contenido a una marca, le aseguro una cierta cantidad de visualizaciones donde esa marca va a tener presencia en ese contenido. Si yo, por ejemplo, hago una nota editorial, te vendo, no sé, que 10.000 personas, que 15.000 o que 20.000 personas lleguen y lean esa nota que tiene que estar hablando quizás de una película, de una serie que está patrocinada por una marca, una distribuidora. ¿Y cómo asegura eso? Pautando, obviamente, en diferentes redes sociales o en Google, etcétera, para que la gente de nuestro nicho de público, que es el nicho de series y de cine, termine, obviamente, leyendo o yendo a leer esa nota. Alcances, por ejemplo, podemos publicar alcances en redes sociales donde armamos una galería de fotos de algún actor que esté presentando alguna película o de una historia que esté relacionada con algo concreto. Y, por ejemplo, también trabajamos con marcas de telefonía, no voy a dar ahora los nombres, pero una marca de telefonía que quería entrar y llegarle a nuestro nicho de público, nos contrató, hicimos una campaña enorme donde esa marca justamente sacaba un teléfono que su pila duraba 48 horas, ¿no? Cosa que hoy todos necesitaríamos tener una pila tan grande, pero ¿qué hicimos? Pensamos enseguida, ok, teléfono, pila, 48 horas, maratón de películas. Entonces armamos toda una campaña alrededor de una maratón de 48 horas donde hicimos unos compartibles que se veían, por ejemplo, en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra cuenta de Facebook, que si una película duraba, por ejemplo, 2 horas y media, ok, salía un compartible, a las 2 horas y media salía otro y seguíamos la maratón y cada uno de esos compartibles estaban patrocinados por esa marca. Por eso digo que siempre también intentamos buscarle la vuelta para que marcas que no estén directamente relacionadas o que no sean una distribuidora de cine o una cadena de streaming de series pueda tener también la chance de patrocinarse con nosotros. Una marca de chocolates bastante conocida de café, en su momento hizo una campaña donde nosotros en nuestros shows de en vivo estábamos comiendo su chocolate o tomando su bebida y todo eso se ve de manera orgánica justamente por todo el trabajo que les cuento que hacemos de una manera muy natural. Nunca en ningún momento una marca se va a ver comprando, digamos, un momento, una acción o un producto en Spoiler Time. Creo que todo eso es muy importante y resumo un poco esta capacidad de, entre tres amigos socios, cómo entendernos, cómo trabajar, cómo armar un equipo, cómo mantenerlo, cómo sostenerlo económicamente. Creo que todo eso que les fui contando es un poco algunos tips y algunas cosas que, por lo menos en nuestra situación y en nuestro caso, nos funcionan muy bien. Hablando de los banners, sí tenemos banners, van a entrar en el sitio seguramente, van a ver algún AdSense o van a ver un banner no invasivo en el teléfono móvil. De hecho, los invito ahora, si van a spoilertime.com en su navegador del celular, van a ver un banner abajito que es un afiliado de Disney que, por ejemplo, nosotros ponemos sus banners y a través de que si uno entra
a ese banner y se afilia, ¿no? Se asocia a Disney Plus, a nosotros eso nos genera un movimiento económico también. Otras cosas que utilizamos son nuestros newsletters. Tenemos un newsletter que va a una gran cantidad de gente, pero esa gente es la que se suscribió a nuestra página, o sea, sí está recibiendo algo que necesita o que quiere o que pidió con información. Entonces, esos newsletters también pueden estar ahí dentro de esas noticias, alguna nota patrocinada, algún banner patrocinado o algún video también que estuviera patrocinado. Esto es un poco lo que les quería contar a través de mi experiencia en Spoiler Time y creo que también me gusta contarlo porque si hay una filosofía que tenemos y que les diría que la tomen muy en cuenta es compartir el conocimiento. A nosotros sería muy fácil decir, ok, no le contemos a nadie, no digamos cómo trabajamos, no digamos cómo vendemos, pero creo que a la larga la industria y todos los que estamos acá nos tendríamos que nutrir también de las experiencias y los conocimientos de los demás. Esa es una filosofía que tenemos en Spoiler Time. Por eso también hay mucha gente que quizás no es un empleado fijo o no trabaja de manera exclusiva para nosotros, que pueden ser influencers haciendo videos, notas, sino que nosotros tenemos la libertad de trabajar con quien queramos y que ellos elijan también los medios con los que se sienten cómodos trabajando. Así que nada, esta iba a ser una charla presencial el año pasado, pasó todo esto de la pandemia, por eso los aplaudo, amigos de Talentland, les agradezco mucho que me vuelvan a invitar para hacer esta charla. Es una charla que en sí tiene una presentación con diapositivas y un montón de otras cosas y un ida y vuelta quizás con ustedes, pero estoy abierto también a que me sigan, a que me escriban, me pueden encontrar en @ranafunk, ahí figura el Ranafunk, así como está, con FONK al final. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, pueden seguir las redes sociales Spoiler Time. Si tienen comentarios, si tienen dudas, si necesitan también que los ayudemos con ideas, y inclusive si hay del otro lado estudiantes que quieren hacer con nosotros alguna participación, alguna colaboración, o tienen ideas que les pudieran funcionar dentro de lo que hacemos en Spoiler Time, que es un sitio de entretenimientos basado fuertemente en cine y series, también estoy abierto a que esta charla también los acerque a nosotros y los invito a ver todos nuestros contenidos, nuestros shows en vivo, que escuchen nuestros podcasts, que ojalá también les puedan servir de inspiración para sus próximos emprendimientos, sus próximos negocios y todo lo que estén intentando emprender. Así que nada, esto es un poco lo que es Spoiler Time. Soy Rana Funk y la verdad que les agradezco muchísimo que se hayan tomado este ratito para escuchar mi experiencia. Rana Funk, increíble participación, de verdad, muy inspiradora. Y bueno, solamente te tengo una pregunta. Sí. Nosotros en Talent Network impulsamos mucho a las comunidades del talento. ¿Hay algún tip que les quieras dar a todas estas comunidades para poder ir al siguiente nivel y empezar que sus comunidades se vuelvan un proceso de emprendimiento? Mira, creo que es importante tenerse confianza hay tres cosas que les diría. Tenerse confianza es la primera, porque si uno no confía en lo que uno hace, le va a costar mucho darse a conocer, mostrarse, etcétera. La otra es respeto, tener respeto también para recibir críticas, recomendaciones y respeto para hablarle a los de afuera, a los que te están escuchando o viendo. Creo que la confianza y el respeto es fundamental. Y la otra es lo primero que dije. Si vas a hacer algo, sí está bueno siempre tener algo de experiencia, sí está bueno, digo, nosotros nos chocamos todos los días y nos volvemos a levantar y vamos cambiando los caminos, pero creo que la experiencia previa es importante justamente para por lo menos cuando uno mete la mano o el pie en algún lugar, sepa lo que está haciendo. Después, obviamente, no hay ninguna digamos, no hay ninguna pista, digamos, que te haga lograr todos los objetivos, sino a todos nos iría bien en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero creo que siempre es importante ir generando experiencia en diferentes trabajos, con diferentes personas, en diferentes ámbitos, para que en el momento donde uno se sienta con esa confianza para emprender algo, se anime a hacerlo y si choca, se puede volver a levantar. Yo siempre voy a decir que si no te animás y no lo querés hacer, no hay manera de equivocarse y no hay manera de salir adelante. Entonces, cada error que uno comete sirve para seguir aprendiendo y seguir emprendiendo.